Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Vamos a ir a Lucas 15, del 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba a que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra que nos traes hoy. Gracias por tu misericordia y por tu amor y perdón, Señor. Te pedimos, Padre, que te glorifiques, Señor, el día de hoy. Que tu Espíritu Santo inunde esta iglesia, Señor. Inunde nuestros corazones. Que nos ayudes a entender, Señor, cuál es el propósito de tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí a no desviarme, Señor, sino a transmitir lo que tú quieres que tú digas, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame para que tu Espíritu Santo ilumine esta palabra que transmite, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Bueno, entonces, esta parábola ya la hemos leído varias veces. Yo ya la había leído muchas veces y la verdad, cada vez que leo la palabra y vuelvo y leo lo mismo, siempre encuentro algo nuevo. Pero esta en especial tocó mi corazón y quiero preguntar, empezando aquí, ¿quiénes son padres? Levanten la mano. Muchos somos padres. Y sabemos que nosotros los padres damos todo por nuestros hijos, ¿o no? Exacto. Y los que no son padres, que han sido hijos, se han dado cuenta que nuestros padres han hecho muchas cosas por nosotros, que ellos han dado todo por nosotros. Aquí están mis padres y ellos han sido de verdad indispensables en el desarrollo de mi vida cristiana, pero también han estado ahí conmigo en mis momentos de felicidad, pero también en mis momentos de angustia
y sé que ellos darían la vida por mí, así como yo la daría por mis hijos. Entonces, quienes somos padres, damos la vida por nuestros hijos y nuestro amor hacia ellos es totalmente incondicional, es un amor que siempre perdona, es un amor que siempre da todo. Entonces, esta historia es una historia de puro amor y perdón, un amor perdonador. Entonces, en Lucas 15:11, en el versículo 11 y 12, decía: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Jesús nos cuenta la historia de cierto hombre que tenía 2 hijos, uno mayor y uno menor. Y el hijo menor le dijo: Padre, quiero que me des la herencia que a mí me corresponde. En esa época, como ahora, no se usaba que le dieran la herencia antes de que el papá muriera. Pero el papá, así sabiendo que no era lo que se usaba, el papá dijo: bueno, yo te la voy a dar. ¿Qué hace uno cuando a un hijo le pide algo? Uno se lo da. Cuando Victoria, que es nuestra hija, y Juan Pablo, que es nuestro hijo, nos piden algo, con sus ojitos así: mami, por favor. A veces Victoria se acerca a mí y me dice: mami, quiero algodón de azúcar. Yo sé que el algodón de azúcar es muy malo, pero también es muy rico. Y entonces llega con sus ojos: mami, quiero. Y entonces yo miro a Jeffer y yo: ay, yo no sé, decide tú. Y él me dice: no, decide tú. Pero cuando vemos esos ojitos que nos piden con tanto amor las cosas que hace uno, pues le da, porque lo hace con todo el amor. Y así fue este padre. Normalmente siempre uno piensa que en la familia hay hijos preferidos, ¿cierto? Y entonces uno piensa: no, pues que al mayor y al menor. Y entonces, pues en esta historia y en esa época, al hijo mayor, a los primogénitos, siempre les daban la mejor parte. Se les daba el doble de lo que se les daba al resto de los hijos. Pero en este caso, el hijo menor, pues también era el consentido de su papá. Y él quiso darle entonces esa herencia que le estaba pidiendo de anticipado. Entonces, dice en el versículo 13 de Lucas 15: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, claro, este chico lleno de riqueza, que nunca había tenido nada en sus manos, sino simplemente pues estaba cómodo en la cama, en la casa de su padre, donde tenía todo: bebida, vestido, comida. Pero él quiso ir a vivir su vida loca teniendo su herencia. Y entonces yo recuerdo cuando recibí mi primer sueldo de médico y yo no tenía ninguna responsabilidad, no tenía hijos, vivía con mis papás, tenía un buen sueldo, y entonces ¿qué hice? Fui y me lo gasté todo. Mejor dicho, hasta que hice por ahí, hasta el último peso me lo gasté en un día, porque estaba feliz con tanto dinero. Y yo decía: Dios mío. Y yo creo que esto le pasó a este chico. Él quería ir a gastarse todo eso que nunca había tenido en sus manos, viviendo una vida de falsa felicidad. Él se fue allá, se apartó, vivió su vida loca con rameras, con fiestas, con borracheras, con amigos de falsa felicidad que uno encuentra cuando está en esas condiciones. Cuando uno tiene dinero y cuando uno está bien, le abundan los amigos y está lleno de personas que quieren estar con uno, ¿verdad? Y así le pasó a él. Entonces vivía momentos de falsa felicidad. Aprovecho para contarles que yo nací en una familia cristiana. Mi mami siempre fue cristiana porque mi abuelita era cristiana, pero mi papi pues después de cierto tiempo. Pero yo imagínense que yo iba de iglesia en iglesia y no encontraba una verdadera felicidad. Para mí fue muy difícil encontrar o pensar que de pronto estaba en el lugar adecuado. Yo lo pensaba en ese momento, yo decía, estaba en esos lugares donde a uno le decían: pacta y tendrás todos tus bienes asegurados. Da tu primicia y entonces vas a estar llena de riquezas y de bienes.
Y entonces llegó mi angustia en un momento determinado estando yo en ese tipo de iglesias. Y cuando yo fui a ver qué era el alimento que yo quería, no encontraba ningún alimento que me fortaleciera y que me llenara. Porque todo, a pesar de que estaba en una iglesia cristiana, y en varias lo viví, no estaba recibiendo el alimento de la palabra real, sino estaba simplemente recibiendo lo que me estaban dando en la carne, ¿sí? Lo que yo podía vivir en ese momento. Entonces, ¿sabe qué? Estaba apartada, estando en una iglesia cristiana, estaba apartada y no lo sabía. Entonces, este chico estaba en un lugar donde le daban todo, estaba en la casa de su padre donde le daban todo y así mismo quiso apartarse y vivir por su cuenta. Y entonces en el versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Vino una gran hambre en esa provincia y eso pasaba normalmente en Palestina, donde Palestina, su economía es básicamente, o en ese momento era básicamente de la agricultura. Y como había una sequía que duraba 10 años, pues empezaba a faltar la comida. Y esto le pasó a este chico. Se había gastado todo y empezó a ver que estaba teniendo una gran necesidad. Resulta que a veces llegan a nuestras vidas situaciones críticas que nos hacen ver y nos hacen morder el polvo y que muchas veces nosotros no queremos reconocer. Estamos entre la espada y la pared. No podemos ni ir hacia adelante ni hacia atrás, pero nuestra única esperanza está mirar hacia arriba. Y entonces, ¿qué le pasó a este chico? Versículo 15. Y fue en medio de su desesperanza, de que estaba vuelto nada, de que no tenía un peso, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Entonces, resulta que este chico era judío. Y para los judíos, los cerdos son inmundos. Entonces tuvo que ir a lo más bajo. Tuvo que arrimarse a un gentil. En esa época, los judíos eran los únicos que merecían ser salvos, ¿sí? Y el resto de la gente, entre ellos los gentiles, pues era gente que no merecía esto, por el tema de los linajes y demás. Y entonces, él tuvo que irse a donde una de esas personas, un gentil, y pedirle comida, pedirle que le ayudara. Y él que hizo, bueno, pues ya me apacenta unos cerdos que tengo allá en una hacienda. Y entonces tuvo que aceptar el peor de los empleos, el empleo más denigrante para un judío, que era apacentar cerdos. Tuvo que abandonar esa fe y esas creencias que en algún momento aprendió con su padre, porque tuvo que ir allá a humillarse con los cerdos y apacentarlos. Algunas veces situaciones de la vida nos han logrado apartar del Señor, el trabajo, los hijos, la pareja, nos apartan, porque, ay no, es que me salió un trabajo donde tengo que trabajar todos los días de 7 a 7, inclusive los domingos, y no puedo, ay no, qué pena, no alcanzo a congregarme, no alcanzo a servir, no me queda tiempo. Mi esposo, mi esposa lo pongo primero que Dios, mis hijos los pongo primero que Dios, ay, es que tengo que acompañarlos a un partido de fútbol que hay los domingos, y entonces me aparto, porque pongo por encima de Dios lo que es más importante para mí. Entonces, nos hacen separar de ese amor y nos hacen nuevamente esclavos. Éramos libres, el Señor nos ha dado la libertad. Por medio de su preciosa sangre, Él murió y nos dio la libertad. Pero esas cosas que nos apartan nos hacen nuevamente esclavos del pecado. Nos hacen nuevamente esclavos. Y este muchacho vivía en libertad y quiso volverse entonces nuevamente esclavo. Vayamos a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. En esta carta, Pablo le dice a los Gálatas, que era una iglesia con la que él había compartido, le dice, Gálatas 5:1, estad pues
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Entonces, estamos aquí en un lugar donde Cristo nos compró por su sangre, y así todos nosotros no queremos estar ahí, sino queremos volver a estar en la esclavitud del pecado, que nos hace vacíos, que nos hace tristes o nos hace infelices. O tal vez usted está aquí por primera vez y nunca había conocido de esto, del amor perdonador del Padre. En este versículo también Pablo le resume a los Gálatas lo que quería decirle, dos cosas. ¿Qué es la esclavitud? Lo que vivimos por ley y por obras. ¿Se acuerdan que la ley era una gran cantidad de cosas que Dios le había dicho a Moisés, pero lo resumió en 10 mandamientos? Y ellos entonces, los fariseos, cumplían la ley y eran perfectos. Pero como les decía Jesús, por dentro están llenos de podredumbre. Donde tratamos de obtener esa justificación por la ley, donde somos legalistas, donde somos criticones, donde solamente vivimos de las apariencias y nuestro corazón ¿cómo está? Así estemos en la iglesia, podemos estar esclavos del pecado. Claro, somos pecadores, pero no nos dejemos ser esclavos nuevamente. ¿Qué nos dice Jesús? Les traje libertad por medio de la fe y la gracia. Él nos está justificando porque Él compró nuestra libertad y nos hace limpios ante el Padre con su sangre preciosa. Porque Él no trata la carne, Él trata nuestro espíritu, Él trata nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras obras. No lo que vemos en la carne. ¿Qué importa si tengo miles de tatuajes? ¿Qué importa? No es la carne, no es como yo me peine, no es como yo me vista, es como estoy adentro, en mi corazón. A veces pertenecemos a congregaciones que aunque conocemos lo que Jesús hizo en nosotros, pues seguimos comportándonos como esclavos. Y entonces, ¿qué hacemos? Juzgamos, criticamos, odiamos, sembramos rencores. Es increíble saber que hay familias cristianas donde sus hermanos no se hablan, donde dices que somos cristianos y nos odiamos. Estamos siendo esclavos de ese odio, de la raíz de amargura que Satanás ha sembrado en nosotros, y estamos siendo esclavos. Y decimos cristianos, ¿somos cristianos de verdad? ¿Creemos en Cristo? ¿Creemos en lo que Él nos está diciendo? Y entonces, ¿qué pasa? Nos apartamos y no lo sabemos, porque estamos odiando. Porque, ay no, yo no le hablo porque es que ella me miró mal, él me miró mal. Y entonces, como dice Jesús, somos nuestras propias piedras de tropiezo. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. Si tu mano, si tu pie, si tu lengua, si nosotros con nuestra lengua estamos hiriendo a nuestros propios hermanos en la iglesia, estamos siendo esclavos de esto. Pero saben que a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y aprovecho en este momento para felicitar a todos los ministerios de esta iglesia, que dan su vida, los de audiovisuales, los de Dominic Kids, los de alabanza, los de mi más amadas parejas, que a pesar de que somos tan imperfectos, nosotros estamos dando la vida porque sabemos que con todos nuestros errores el Señor nos usa, pero que sabemos que no somos perfectos y que a pesar de eso el Señor nos usa. Y es por eso que yo puse el título a esta predicación, es Vuelva a la casa del Padre sin temor. Vamos a Gálatas 5, 4, 6, ahí está más adelantico. 5, 4. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nada es por la carne, es por nuestro Espíritu. Porque Cristo, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Antes de que yo conociera qué era la circuncisión, cuando me hice médica, yo dije,
Yo no sabía qué era eso, yo, pero ¿cómo así que lo de la circuncisión? ¿Qué es eso? O sea, yo no entiendo. Pues resulta que en esa época a los judíos, a todos los judíos, les quitaban una parte de la piel del pene, ¿sí? Para que ya los hicieran judíos y los hicieran de una vez por la obra de la carne, entonces ya eran justificados y eran salvos. Y el resto no. Entonces, no es la circuncisión de la carne, no es nada lo que hagamos en este cuerpo que se va a morir, que se va a volver polvo, no es eso. Es lo que hagamos en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Hay que circuncidar el corazón para hacerlo más sensible, para hacerlo más misericordioso, más amoroso. Y entonces, volviendo al pasaje, en el versículo 16 de Lucas, dice, llegamos nuevamente allá y decía este muchacho, viéndose allá apacentando cerdos, versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo tuve la oportunidad ahorita que estuve en Santander de conocer las algarrobas, no sabía cómo eran, y un campesino me las presentó y resulta que es un fruto largo, grueso, de una vaina, de una cáscara muy fuerte, y por dentro tiene como una masa verde horrible, y que uno tiene que romperla con una piedra para poder comerla. Pues resulta que él, aunque sea, necesitaba comer de esa comida que estaban comiendo los cerdos, de esas algarrobas, viéndose su inmundicia. Después de tener esa agua y ese alimento en la casa de su padre, se veía en ese momento comiendo cosas que no comían sino los cerdos. Pero ni así le daban, no comía ni siquiera algarrobas. Y entonces esta situación difícil, esta situación y este momento de desesperación lo hizo volver en sí. Veamos qué dice el versículo 17. Y volviendo en sí, se le quitó esa venda. Volviendo en sí, después de ver eso tan difícil que estaba viviendo, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18, me levantaré, él pensó, ¿no? Me levantaré y me iré a mi padre y le diré, estaba preparando todo lo que le iba a decir a su papá. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme al menos como uno de tus jornaleros. Después de tener todo, se vio apacentando cerdos y dijo, no, yo ya no puedo estar más acá, ¿qué me pasa? Volvió en sí y dijo, yo quiero volver a la casa de mi padre, allá donde tenía todo. Al menos yo voy a decirle al papá, yo no soy digno, pero pues al menos hazme como uno de tus jornaleros. Antes no era consciente de su pecado, no era consciente de lo que había hecho, estaba enceguecido. Y eso no sé si a ustedes muchas veces les pasa o les pasó cuando les transmitieron la palabra del Señor o le transmiten la palabra de otra persona y le dicen, no, pero si yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no miento. Bueno, digo a veces unas mentiras piadosas, pero eso no es malo. Yo no le hago mal a nadie, pero resulta que el pecado está en nosotros. Para matar no necesito ir a acuchillar a nadie, yo lo puedo matar pensando mal de esa persona o hablando mal de esa persona. Ahí yo ya lo estoy matando. Ahí yo ya, cuando yo como cristiana voy a una empresa y entonces como cristiana voy y entonces me porto mal y de pronto me sustraigo por ahí algo, supuestamente, ahí también. Muchas cosas podemos hacer diciendo que somos cristianos y aún si no somos cristianos, estamos llenos de pecado, pero el Señor Jesús vino con nosotros. Vino acá y nos dio su sangre y nos limpió y nos hace limpios delante del Padre. Pero ¿saben qué? Cuando nosotros somos conscientes de ese pecado, entonces hay alguien ahí que le dice, usted tan pecador va a ir a la iglesia, usted no puede, usted no es digno, ¿cómo se le ocurre? Adivinen quién es, vayamos a Apocalipsis 12:10. ¿Quién nos acusa? ¿Quién nos dice usted no? ¿Cómo se le ocurre que va a ir a la iglesia? Eso solamente allá van santos, usted no puede ir. Apocalipsis 12:10, ¿ya lo tienen?
Dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿Quién nos acusa? Satanás. Él es el único que nos está diciendo, no vaya, ¿cómo se le ocurre? Usted no es digno, usted no. Pero ¿sabe qué? Pablo nos lo recuerda en su carta a los Romanos, en Romanos 8.1, vayamos a Romanos 8.1. Y dice, pues si a usted lo condenan, mire lo que pasa. Romanos 8.1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por mi carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted piensa que la iglesia está llena de santos, no, acá todos somos malos, no hay ni uno solo bueno. Vamos nuevamente a Lucas. Versículo 20, Lucas 15, 20, para continuar con el pasaje, y dice en el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, se decidió y dijo, me voy para donde mi papá. Vino a su padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Donde vio a su hijo a lo lejos y se le tiró y lo agarró y lo besó y le dijo, ya, tú eres mío, tranquilo, ya. No lo dejó decir nada. El padre, aún cuando estaba lejos, le dio el acto final de reconciliación de esa época, que era un beso. Lo perdonó. Y dense cuenta que él no dejó que el hijo le dijera nada. No esperó que le dijera nada, simplemente vio en su hijo el arrepentimiento. Vio en su hijo que estaba triste, que venía con harapos, que venía sucio, que venía con hambre y sed. Así está nuestro Padre esperándonos. Seamos como seamos, no importa, no tenga temor, vuelva a la casa del Padre. Él está ahí esperándolo con sus brazos de amor. Lo acogió y lo abrazó. Y entonces el hijo en el versículo 21 le dijo las palabras que tenía preparadas. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces, ¿qué pasó? Él estaba lleno de vergüenza y de arrepentimiento. Pero ¿qué hizo el papá? En el versículo 22 dice, el padre dijo a sus siervos, ¿sí ve que él no le dijo nada al hijo? De una vez se dirigió a sus siervos, porque él solamente le dijo, ven, yo te abrazo, y ya. Y empezó a mandarle a los siervos, veamos en el versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Venía desnudo, venía lleno de harapos, sucio, y le cambió su vestido. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se ha perdido y es hallado. Y entonces comenzaron a regocijarse. Él nos viste con su mejor vestido. Él vistió a su hijo, ese padre vistió a su hijo lleno de harapos con el mejor vestido. Y en esa época el mejor vestido era para solo los invitados especiales. Pero para él su hijo era el invitado más especial. Le dio además un anillo, y en esa época el símbolo del anillo era para recuperar la autoridad como hijo, pues le dio nuevamente la autoridad como hijo. Así estamos nosotros.
Cuando estamos llenos de pecado y nos acercamos al Padre, nos humillamos, Él nos viste, pero además nos da esa autoridad como hijo de Él. No somos esclavos más, somos hijos. Y entonces además le mató un becerro gordo, que era en esa época el motivo de la mayor celebración para una persona muy especial que había llegado. Nos da lo mejor de su amor y de su misericordia. No quiere que estemos en esclavitud, ya no más esclavos del pecado. Nos da nuestro lugar como hijos, como lo vemos en Romanos 8:15. Vayamos a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ya no hay temor. Somos herederos de su reino. ¿Qué nos falta? Acerquémonos con humildad y con temor hacia el Señor. Y digámosle, Señor, aquí estoy. Si en este momento usted está en enemistad con alguien, si usted en este momento no quiere hablarle a alguien porque le hizo algo muy malo, perdónelo. Ya deje de ser esclavo de esa raíz de amargura que está separándolo y haciendo esclavo de ese pecado. Vuelva a la casa del Padre. Ya no hay temor, Él nos recibe con lo que tengamos. Y entonces habrá gran regocijo. Veamos Lucas 15:7. Cuando encontramos ese momento donde nos unimos con el Padre y le decimos, ya Señor, ya no quiero más esto, Señor, por favor, quítame este pecado, ya no quiero seguir peleando, ya no quiero seguir enemistado, ya no quiero seguir hablando mal de nadie, ya Señor, te entrego esto porque no somos nosotros, es Cristo en mí que obra. No somos solo nosotros. Pero deje que el Padre obre en usted, deje que Jesús entre en su vida y lo limpie. Y entonces, ¿qué dice Lucas 15:7? Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cada vez que nos arrepentimos, cada vez que llegamos al Padre, cada vez que vamos a su casa y vamos a tomar de esa agua que nunca nos va a dar sed y ese alimento que nunca nos va a dejar hambre, hay fiesta en el cielo. Porque Él se regocija de que nos acerquemos a Él y que reconozcamos nuestra naturaleza de pecado, que no somos capaces solos. Él se regocija. Y entonces, vamos al versículo 25, donde ya entra otro personaje a esta historia, que es el hijo mayor. Entonces, Lucas 15:25. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Estaba preguntando entonces ese hijo mayor, oye, ¿qué es todo ese alboroto? ¿Qué es lo que está pasando? Seguramente llegó allá de trabajar la tierra y entonces le preguntó a uno de los criados de su padre y le dijo, no, es que su hermano llegó, mire, volvió, el que se había ido, que se gastó todo, volvió y su papá entonces mató el becerro gordo, lo vistió y él le dio un anillo y dice, uy, que esto sí es el colmo. ¿Cómo así? ¿Cómo así?
que yo siendo el más perfecto acá, que yo no peco, yo soy el más lindo, mejor dicho, a mí sí no me da nada, pero a este vagabundo que va por allá afuera, se gasta todo, ahí si viene y lo premia, uy, qué rabia. Se llenó de odio, de rencor y de amargura con su hermano. Y imagínense, no le dijo a su papá que él era el hermano, sino ese es su hijo, ahí lo dice, su hijo. Porque sentía tanto odio y tanto rencor y tanta raíz de amargura que entonces le dio más rabia. Él no quería perdonarlo y se llenó de eso. Y entonces sufría. Eso es como cuando yo alguna vez escuché que el odio es como un veneno que lo mata a uno, pensando que va a matar a la persona que uno odia. Pero no, resulta que el veneno lo mata a uno. Y él estaba lleno de ese veneno. Porque todos allá en la fiesta felices y él afuera, ¡ay, qué bien! No, yo no voy a entrar. Y salió el Papa y le dijo, como dice ahí en el versículo 31. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano, no le dijo eso, lo corrigió, es su hermano, era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Entonces su hijo ahí con su actitud, como la de los fariseos, como muchas veces nosotros nos comportamos, todos. A nosotros nos cuesta ver que una persona de mala reputación entonces entre por la iglesia y yo sé que lo que hizo él, no, es que la iglesia no está llena de santos, acá estamos, todos somos pecadores, todos tenemos un corazón porque no hay bueno ni uno solo. Y entonces le dijo a su papá, oiga papá, yo siendo el perfecto y usted nada, o sea, si no me dijo nada, o sea, de verdad no me ha dado ni un cabrito, yo me creo aquí superior. Y yo quiero hacer una pregunta en este momento que es un poco fuerte. ¿Cuántos de ustedes han invitado aquí a personas de la comunidad LGTBI para que vengan a la iglesia? Cierto que a veces, no, yo no lo invento porque me ven llegar con él y pensarán que soy igual a él. ¿Por qué? Porque su pecado es visible y el suyo, el que está allá dentro de su corazón, no se ve, ¿cierto? No, nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros si hacemos eso somos esclavos, estamos negando, estamos dando por inmunda la sangre de Cristo. No podemos volver a la esclavitud. En ellos hay un pecado como lo hay en nosotros, pero nosotros no podemos ser tan crueles, porque todos, el Padre nos acoge a todos, Él nos abre sus brazos de amor y nos dice, los amo a todos, yo hago la obra. Yo soy por medio de mi palabra y de mi Espíritu Santo quien doy conciencia de pecado. Usted solamente tráigalos, hábleles, dígales que el Señor los ama con su corazón, que los está esperando con sus brazos abiertos. Porque ¿saben qué? Aquí en la iglesia no hay ni uno bueno solo. Vamos a Romanos 3, del 9 al 12. Romanos 3, del 9 al 12. A veces pensamos que somos buenos, pero mire lo que dice el Señor en su palabra. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, todas las cosas que tenemos acá, en esto que el Padre nos ha dado, siempre han sido nuestras. Aprovechemos esa herencia que tenemos. ¿Quiénes somos? ¿El hijo mayor o el hijo menor? ¿Qué hemos hecho con la herencia que el Señor nos ha dado? Y el Señor nos dice que nos ama y Él nos abraza y Él nos acoge. Y todo se resume en una sola palabra. Toda la ley se resume en una sola palabra y es la palabra del amor. Eso no lo digo yo,
Vamos a Romanos 13:10. Romanos 13:10 nos resume en este cortico pasaje, en este cortico versículo, se resume la ley. Miren lo que dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si usted ama, usted no habla mal de nadie. Si usted ama, usted no roba. Si usted ama a su hermano, usted lo trae con lazos de amor a este lugar donde se entiende que es la casa del Padre y donde vamos a recibir esa agua y ese alimento que nunca perecerá. Pero ¿saben qué? El Señor nos da una condición para ser perdonados. Si usted quiere llegar al Padre y decirle: Señor, perdóname, usted también tiene que perdonar. En cuanto a usted dependa, tenga paz en todos, con todos, lo dice Romanos 12. Y entonces vamos a Mateo 6:14, donde nos afirma esta condición para ser perdonados. Claro, el Señor nos acoge, pero si yo no perdono, entonces, ¿qué estoy? Siendo esclavo. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Piensa en este momento si usted tiene algo contra alguien, si usted tiene alguna raíz de amargura, sáquela, preséntesela al Padre con arrepentimiento. Él solamente le da agua y alimento que no perece. Él nos da la vida eterna, nos da la salvación, esa herencia. Por eso les decía que esta historia es de puro amor y perdón. Y ahora, ya para terminar, voy a hacer un pequeño resumen en unas preguntas. ¿Ustedes quién creen que era el Padre en esta historia? Dios, nuestro Padre. ¿Cuál es la herencia que Él nos dio? La vida eterna, la salvación. ¿Qué ha hecho usted con esa herencia? ¿Qué hemos hecho? Piénsenlo. ¿Qué ha hecho usted con esa herencia? ¿Somos el hijo menor que tiene la herencia y la está derrochando? ¿Que no hace nada con ella? ¿O somos el hijo mayor que se cree perfecto y juzga a los demás? Y además tiene raíces de amargura. Entonces, realmente nuestro Padre nos recibe. Perdonemos, Él nos perdonará. Padre Celestial, te quiero dar gracias, Señor, por esta palabra de amor que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque sabemos que estás en el camino esperándonos, Señor, y diciéndonos que nos amas, que no importa lo que tengamos, que tú nos limpias, que tú nos vistes, que tú nos llenas de autoridad para ser nuevamente tus hijos. Ayúdanos a dejar de ser esclavos, Señor, de nuestra propia piedra de tropiezo. Ayúdanos, Señor, para que podamos entrar humildes, como tú nos dices en tu palabra, humildes como niños, para que tú nos acojas, Señor. Bendice, Señor, cada una de las personas que están en este lugar. Bendice cada una de las personas que están conectadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar una y mil veces a tu casa donde nos recibes, donde podemos ir sin temor, Señor. Gracias porque somos vasijas que tú nos llenas, Señor. Nos construyes y nos llenas de tu amor. Somos esas vasijas rotas. Señor, ayúdanos. A veces tenemos necesidades en cada una de las personas que estamos acá, Señor. Hay necesidades. Tú conoces el corazón de todos y cada uno de ellos. Tú conoces mi corazón, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Padre, a no actuar por la carne, sino por mi espíritu. Y que por medio de eso que yo hago, Señor, traiga más personas, no que las ahuyente. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Señor, tú estás acá y es tu Espíritu Santo en este momento moviéndose en este lugar.
Conéctese con el Padre en este momento. Si usted ha sentido que estaba desconectado, conéctese. Nuevamente, Él lo está esperando. No tenga temor. Él nos ama. Él nos trae con sus hilos de amor. Gracias, Padre.